Ortiz Laura. Ya. Pacheco. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Quispe de la Cruz. Quispe de la Cruz. Presente, profesor, buenas noches. Ya. Quispe Mauricio. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Quispe. Quispe. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Rodríguez. Presente, profesor, buenas noches. Ya. Rojas. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Romero. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Rumín. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sanabio no creo que esté. Tinco. Ventura. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ya, eso es todo. Maestro, disculpe, buenas noches. Sí. Maestro, disculpe, ¿podría llamar listo, por favor? En antes entré hace 5 minutos, por favor. Ya. Me voy a pasar mi ¿Qué apellido. apellidas? Díaz Curo, maestro. Díaz. Ya. ¿Otro? Muchas gracias, maestro. ¿Alguien que haya llegado tarde? Ya. No hay más. Bien, vamos a empezar a ver dónde está. Con este de acá. Ya, está bien. Vamos a trabajar con esta. Bien, espero ahora terminar lo que es ecuaciones de segundo orden. Cosa que les envío el material para que puedan ya repasar. Bien, ¿se ve claro? Sí, maestro. Ya. A ver, un ratito, voy a ver acá. Alguien está desconectado. Creo que es esto. Ya, ahora sí. Bien, entonces habíamos visto las ecuaciones de segundo orden en su forma más general, ya, en n variables. Entonces la que vamos a trabajar es con este tipo de ecuaciones de segundo orden en dos variables nada más, ¿no? Incluso ahí podemos trabajar hasta 3 variables, ¿ya? Entonces, pero en 2 variables es esta la ecuación diferencial. Entonces, hemos partido a manera de ejemplo de esta solución que está aquí. Esta función, en realidad esta función es la solución de la ecuación de onda, siempre en cuando y le cambiemos por t, ¿no? Porque t va a representar, va a ser la variable temporal, que va a representar al tiempo. En ese caso, si le reemplazamos a y por t, entonces va a ser simplemente esta función, va a ser la solución de la ecuación de onda. Entonces, a partir de esta función podemos nosotros llegar a la ecuación, ¿no? Ya, entonces, simplemente partiendo de acá, lo que hay que hacer es un cambio de variable. A x más a por y le hemos llamado v, y al x menos a por y le hemos llamado w. Ya, y necesitamos entonces derivar con respecto a x y con respecto a y, tanto v como w. Ya, entonces acá tenemos las derivadas, cosa que nosotros como queremos derivar u con respecto a x, necesitamos encontrar en este caso, como es una ecuación de segundo orden,
prácticamente vamos a tener que encontrar estas derivadas que están acá, ¿no? Entonces vamos a tener que encontrar todas estas derivadas que están acá. ¿Ya? Entonces, es por eso que necesitamos nosotros estas derivadas que están acá, porque vamos a aplicar justamente la regla de la cadena, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos la función u, derivamos con respecto a x, aquí justamente vamos a aplicar la regla de la cadena, me quedó solamente esto, y tengo la función que se escribe de esta forma, ¿no? La función derivada de u con respecto a x. Entonces, esto es lo que vamos a derivarlo. Entonces, todo esto vamos a derivarlo con respecto a la variable x. ¿Ya? Entonces, derivando con respecto a x tendríamos, ahí está, esto hay que derivar. Aplicando la propiedad de linealidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que aplicar la regla de la cadena y vamos a encontrar entonces esta expresión. Entonces, esta es la segunda derivada, ¿ya? De u con respecto a x. Luego, esta función u vamos a derivar con respecto a y. Entonces, derivándolo con respecto a y, tenemos esta expresión. Entonces, como tenemos la derivada de v con respecto a y que me da a, y la derivada de w con respecto a y me dio menos a, estamos reemplazando nada más, y acomodamos los constantes, lo ponemos adelante. Ya, entonces ya tengo la derivada de u con respecto a y. De manera que ahora vamos a derivar esta última expresión que hemos encontrado, que es nada más que la derivada de u con respecto a y, lo vamos a derivar nuevamente con respecto a x. Con respecto a y. Entonces, derivando con respecto a y, acá está, simplemente está usando la propiedad de la linealidad. Derivamos esta que está acá, me va a salir esta expresión, factorizamos el a cuadrado, entonces ya tengo la segunda derivada de u con respecto a y, ¿no? Ya. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Como nosotros tenemos esta expresión que está aquí, ¿no? Que es esta misma que está acá. Entonces, esta expresión que está aquí, lo podría reemplazarlo acá, pues, ¿no? Lo podríamos reemplazarlo ahí. Entonces, ya tendríamos nosotros prácticamente esta igualdad que está aquí. ¿Ya? Entonces, llegamos nosotros a esta igualdad. De manera que si y lo reemplazamos por t, es justamente la ecuación de onda, ¿no? Pero lo importante acá es que si yo tengo esta ecuación diferencial, su solución es prácticamente la función que nos habían dado acá al inicio, ¿no? ¿Ya? En términos de x y de y, ¿no? Nos dieron justamente esta función que está acá en términos de x y y. Acá ya está con las variables intercambiadas ya. Entonces acá me dice esa observación. Observe que si consideramos t en lugar de y, entonces justamente en esta última igualdad, la ecuación va a ser de onda, ¿no? Bien, lo estamos clasificando aquí, o los tipos de las ecuaciones de segundo orden. Vamos a considerar una función u, ¿ya? De tal manera que la función u en n variables lo vamos a escribir simplemente x rayita, ¿ya? Para diferenciar nada más. De manera que esta función u debe ser continuamente diferenciable 2 veces, ¿no? Entonces es de clase 2. Entonces la ecuación diferencial lineal, en este caso, en n variables sería esta que está aquí, ¿ya? Para n variables. Entonces, nosotros podemos particularizar, no olviden acá me está recalcando que si esta función es la función nula, entonces la ecuación se llama homogénea, ¿no? ¿Ya? Entonces, en particular, para funciones en 2 variables, ¿no? Entonces, tendríamos la ecuación diferencial que va a ser simplemente toda esta que está acá. ¿Ya? Esta es una ecuación de segundo orden en su forma más general. ¿Ya? Entonces, en 2 variables nada más. Entonces, aquí vamos a considerar la función u de Rn en R, ¿ya? En forma general. Entonces, tendríamos nosotros la ecuación cuasi lineal, sería de esta forma. Entonces, ya no se olviden que la cuasi lineal en las funciones que estamos considerando, vamos a considerar u como una variable independiente, ¿no? En todas las funciones, inclusive también en la función gamma, también. Entonces, vamos a tener aquí n componentes más este de aquí.
¿no? Más la variable u que estamos considerando como una variable independiente, entonces ya sería n más 1 componentes, ¿no? Entonces, de igual manera, ya, si nosotros tenemos la función lambda idénticamente nula, va a ser una cuasi lineal homogénea. ¿Ya? Y en caso de que sea distinto de 0, entonces esta, por ejemplo, acá, si este ya que es distinto de 0, entonces quiere decir que es una ecuación completa, ¿no? Así le llaman, ¿ya? Ecuación completa. Bien, en particular para funciones en dos variables, entonces la ecuación cuasi lineal simplemente sería esta de acá, ¿no? En dos variables nada más. Bien, ahora consideramos la función en n variables, ya, de clase 2. Entonces, la semilineal viene a ser esta que está acá. Y hemos visto cuando una ecuación diferencial era semilineal, cuando su parte principal era, en este caso, lineal, ¿no? Lineal prácticamente en la derivada de mayor orden que tenga la ecuación diferencial. Ya, entonces, esa era la semilineal. Entonces, en particular, una ecuación semilineal sería de esta forma, ¿no? De manera que su parte principal de esta ecuación es, todo esto es la parte principal, ¿no? Toda esa sería la parte principal. Estas derivadas de acá de primer orden lo podemos pasar al primer miembro, ¿ya? Entonces, las de mayor orden hay que fijarnos, el de mayor orden es segundo orden. Entonces, todas las derivadas de segundo orden, toda esa va a ser, entonces, la parte principal de la ecuación. Por lo tanto, es lineal. ¿Qué quiere decir que es lineal? Que su exponente de todas las derivadas, en este caso es 1, ¿no es cierto? Acá su exponente es 1. Su exponente es 1, su exponente es 1. Por eso es lineal, ¿ya? Cuasi lineal, se va a llamar la ecuación diferencial. Pero en este caso, la parte principal es lineal, ¿no? Bien, la clasificación de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Tenemos acá la parte principal de la ecuación diferencial, lineal. Entonces, supongamos que estas funciones A, B y C son funciones, en este caso, en dos variables, ¿no? Las variables X y Y, ¿ya? Van a ser funciones continuas y que no tienen que ser todas cero, pues, ¿no? Por lo menos uno de ellos, bien A, bien C, bien B, el B, cualquiera de ellos tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Pero no los tres pueden ser 0, sino ya no sería, pues, de segundo orden, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos que la discriminante, la función discriminante, también va a ser una función en dos variables, y puede salirme también constante, ¿ya? Pero la definición es de que esta función discriminante debe ser una función en forma general en dos variables, ¿ya? Debe ser una función escalar. Entonces, esa función, en este caso, va a ser justamente b al cuadrado menos 4 veces a por c. Ya, a ese le vamos a llamar nosotros discriminante. Es como ustedes han visto, pues, en álgebra, tienen una ecuación ax cuadrado, cuadrática, ¿no? De segundo grado, bx más c igual a 0, entonces lo han llamado delta, que era en este caso el b al cuadrado menos 4 veces a por c. Y recuerdan que si esta expresión que está aquí era igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta ecuación de segundo grado tenía dos raíces reales, ¿no? x1 y x2 debían ser reales, ¿sí? Y además, estos tenían que ser iguales. ¿Y qué pasa si esta discriminante es mayor que 0? ¿No? Si es mayor que 0, entonces x1 y x2 van a ser reales. Además, x1 y x2 eran distintos, ¿no? Y si era menor que 0, entonces x1 y x2 ya no eran reales, ¿no? Eran, en este caso, complejos, pero eran distintos. ¿Qué quiere decir? Que uno de ellos es la conjugada de la otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el x1 puede salir, en este caso, a más b por i, donde i es el imaginario, y el x2 va a salir a menos b por i.
Entonces, estos dos números son conjugados, así se les llama, ¿no? ¿Ya? Entonces, en estas ecuaciones va a ocurrir lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si esta discriminante que está acá me va a salir igual a 0, entonces la ecuación diferencial va a ser del tipo parabólico, ¿ya? Y si en caso va a ser, en este caso, mayor que 0, esa discriminante, esta que está acá, entonces la ecuación diferencial va a ser de tipo hiperbólico, ¿ya? Y si va a ser menor que 0, entonces la ecuación diferencial se dice que es de tipo elíptico, ¿ya? Entonces, de esa forma se va a clasificar a las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bien, entonces me dice acá, ecuación general de segundo orden. Esta parte se refiere justamente a una ecuación en forma general, ¿no? Por ejemplo, voy a retroceder un poco, aquí hay espacio nada más. Entonces, ustedes han visto, pues, cuando tienen ustedes una ecuación, por ejemplo, de una circunferencia, ¿no? Y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, ¿no? Entonces, esta expresión se escribía justamente, pues, x en su forma general, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más, en este caso sería, acá desarrollando es el doble producto del primero por el segundo, entonces a eso le llamamos dx. Aquí, el doble producto de acá, ¿no? Del primero por segundo, justamente lo vamos a llamar e por y, más, y aquí justamente juntamos el h cuadrado más el k cuadrado más menos el r cuadrado, a eso lo llamamos f. Entonces, esta es la ecuación de una circunferencia en su forma general. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, x menos h al cuadrado sobre, en este caso va a ser un a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, entonces esta es la ecuación de una elipse en el plano cartesiano. De manera que aquí tendríamos desarrollando, por ejemplo, vamos a tener b cuadrado multiplicado en aspa, multiplicamos, ¿no es cierto? O sea, me va a salir así. X menos h al cuadrado más a cuadrado por y menos k al cuadrado igual a cuadrado por b cuadrado, ¿no? Entonces aquí esta ecuación que está acá, lo vamos a escribir de tal manera que voy a tener me va a dar un número a x cuadrado, ¿sí? Aquí voy a tener el doble producto del primero por el segundo, entonces lo voy a ordenar, porque acá también voy a tener a cuadrado más y cuadrado, entonces le voy a poner un b por y cuadrado, más un número d multiplicado por x, más un e multiplicado por y, más un f igual a 0. Entonces, esta es la ecuación general de una elipse, ¿ya? La ecuación general de una elipse. Y va a depender en este caso de que si esa elipse su eje focal es paralela al eje Y o paralela al eje X, ¿no? Entonces va a variar acá en esta parte. Entonces, ¿qué me dice? La ecuación de en este caso, de una hipérbola, simplemente es, en este caso, aquí cambia, ¿no? Aquí es menos, en vez de más es menos. Entonces, vamos a tener una ecuación de esta forma también, ¿no? Parecida a este de acá. ¿Ya? La única diferencia que va a variar entre A y B. Vamos a ver quién es mayor, quién es menor, ¿ya? Entonces va a depender todo eso de estos coeficientes que está acá. Por ejemplo, en la elipse, vamos a ver si este A es mayor que el B, entonces quiere decir que la elipse va a ser de esa forma, ¿no? Si el B es mayor que el A, entonces la elipse será de esta forma. Y así. Entonces, una ecuación en forma general de segundo orden, ¿sí? Va a ser de esta forma, es decir, va a ser, en este caso, a por x cuadrado, más un b por y cuadrado, más un c multiplicado por x y y, que casi no se ve, ¿no es cierto? En las ecuaciones, por ejemplo, de estas gráficas que están acá, no me va a salir así. Quiere decir que en este caso las gráficas van a ser oblicuas, pues, ¿no? El eje focal va a ser oblicuo. Es decir, la elipse ya no va a ser ni paralela al eje Y, ni paralela al eje X, va a ser de esta forma, ¿no? Tendida de esa forma, por ejemplo.
Ahí es donde va a aparecer esta expresión, ¿no? Donde va a aparecer la multiplicación de x y y. Luego podemos decir más de veces, en este caso, el x más el e por y más el f igual a 0. Entonces, fíjense, esta es la forma general de una ecuación de segundo grado en dos variables, en x y y, ¿no? Entonces, igual acá, todo va a depender de a, b y c, ¿no? Todo va a depender de esto. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos si a y b son ceros, quiere decir que entonces esta expresión ya no va a ser pues prácticamente ni una circunferencia ni una elipse, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya tendrá la forma de una hipérbola, por ejemplo. ¿Qué pasa si estos tres son iguales a 0, a, b, c? Entonces ya va a ser una recta nada más, ¿no? Ya va a ser una recta. Entonces va a cumplir ciertas condiciones aquí para cómo va a ser el gráfico de esta expresión que está acá, porque prácticamente es una relación, ¿no? Posiblemente no me salga funciones, pero en forma general son relaciones. Estas son relaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, en este caso, las mismas condiciones que lo han visto ustedes en geometría analítica, lo mismo se ve acá. ¿Ya? Entonces, es bastante parecido. Bien, entonces, voy a ver si aquí me envía. A ver, acá voy a tratar de salir. No me envía acá. Pero fíjense, posiblemente cuando yo les envíe, acá va a cambiar de, ¿no es cierto? Una manito va a aparecer. De manera que ustedes le hacen clic, les va a enviar justamente donde está el texto de ¿cómo se llama el libro? Se llama ya me olvidé el nombre del libro. Es básico, ¿no? Introducción al análisis matemático de Venero. Está en la página 459, justamente ese tema que han hecho, pues, en matemática básica. ¿Ya? Son prácticamente cónicas. ¿Ya? El tema sobre cónicas. Muy bien, entonces ustedes lo revisan esa parte. Luego tenemos lo siguiente. Dice, consideremos una ecuación diferencial parcial de segundo orden que tiene esta forma, ¿sí? Entonces, se dice que en este caso, si la discriminante es mayor que 0, entonces la ecuación diferencial es de tipo hiperbólico, ¿ya? En todos los puntos en este caso que pertenecen a este conjunto abierto, y es un subconjunto de R2, ¿ya? Si la discriminante me va a salir igual a 0, entonces la ecuación diferencial es de tipo parabólico, ¿ya? Ahora, si la discriminante es menor que 0, entonces la ecuación diferencial es de tipo elíptico, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación de los triángulos, la clasificación de las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, ¿ya? Ahora dice, las ecuaciones diferenciales se llamarán hiperbólico, parabólico y elíptico, respectivamente, en ese conjunto abierto, si lo son hiperbólicos, ¿no? Parabólicos y elípticos, respectivamente, en todo punto de este conjunto abierto. ¿Ya? Entonces, acá le está dando el nombre prácticamente a las ecuaciones diferenciales. Entonces, todo va a depender de la discriminante, ¿no? Acá tenemos un ejemplito. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos la primera, dice que es de tipo hiperbólico. Vamos a darnos un espacio. ¿Por qué es de tipo hiperbólico? Lo primero que vamos a ver entonces sería, pues, en este caso, identificar, digo, ¿quién es A? A es justamente el coeficiente de la segunda derivada con respecto a X, o sea, 2. Luego, ¿quién es en este caso B? Entonces B es justamente, ¿no? Es el coeficiente de la derivada parcial mixta, entonces quiere decir que es 3. Y luego tenemos que C para nosotros va a ser, en este caso, 1, ¿verdad? Entonces, este es 1. Por lo tanto, entonces, la discriminante, en este caso, es igual a, bueno, acá los coeficientes son constantes, pues, ¿no? No son funciones, son constantes. Entonces, quiere decir que en este caso tendríamos b cuadrado, para nosotros, bueno, le voy a poner b cuadrado menos 4 veces a por c,
Entonces, b es en este caso 3 al cuadrado menos 4 veces el 2 por el 1. Entonces, acá me da 9 y acá me da 8, entonces quiere decir que este es 1. Y el 1 es mayor que el 0, ¿no? Entonces, como esta discriminante es mayor que 0, entonces, ¿qué quiere decir? Que la ecuación diferencial es de tipo hiperbólico. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente hay que recordarnos nosotros la discriminante, en este caso de una ecuación de segundo grado, una ecuación algebraica, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿de qué tipo será esta ecuación diferencial? ¿No? Entonces, primero hay que identificar, y digo, en este caso, primero hay que escribirlo así, ¿no? La derivada de u con respecto a x, esto lo paso para acá, al primer miembro, ¿ya? Entonces, me va a quedar así, entonces, esto ya es igual a 0, por lo tanto, digo, pues, a es el coeficiente de la segunda derivada de u con respecto a x, es decir, 1, el b, en este caso, para nosotros sería 0, ¿no? Porque el b era el coeficiente de la derivada mixta, ¿de acuerdo? Y c, en este caso, c también es 0, porque c era el coeficiente de la segunda derivada con respecto a y, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente decimos, pues aquí, quiere decir entonces que la discriminante es b al cuadrado menos 4 veces el a por el c. Entonces, fíjense, en este caso me da 0. Si la discriminante me da 0, entonces la ecuación diferencial es de tipo parabólico, ¿no? Entonces, es de tipo parabólico, ¿ya? Entonces, simplemente de esa forma hay que utilizar, en este caso, la discriminante para ver de qué tipo es la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, ustedes ya lo completan este de acá, ¿ya? Entonces, ahí tienen para completar y indicar solamente de qué tipo es la ecuación diferencial. Dice, en general una ecuación diferencial parcial puede cambiar de tipo en el dominio de definición de sus coeficientes. En este caso se dice que es de tipo mixto, ¿ya? Sin caso va a cambiar. Dice, es evidente que eso no va a suceder cuando los coeficientes A, B, C sean en este caso constantes, ¿no? Ya. Más adelante veremos un ejemplito. Acá me da un ejemplo. Fíjense, tenemos entonces la ecuación de Tricomi, ¿ya? Es de tipo mixto. Acá debe decir mixto, ¿ya? Entonces, de tipo mixto. ¿Qué quiere decir? Que es elíptica justamente en el plano, ¿ya? En este caso, el plano dice y mayores iguales que 0, entonces se refiere pues a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen acá el eje X, ¿no? Tienen el eje Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso sería toda la región Y mayores que 0. Entonces, todo esto será pues, la región, ¿no? Mayores que 0. Entonces, encima del eje X, toda esa región, ahí va a ser justamente, ya, va a ser de tipo elíptica, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos entonces, dice que va a ser en este caso de las tipo, y luego va a ser de tipo hiperbólico por debajo del eje X, ¿no? Entonces, toda esta región va a ser entonces, en esa región, la ecuación diferencial entonces va a ser de tipo elíptico, perdón, hiperbólico, ¿ya? Para esta ecuación. Y obviamente, si me dan otra ecuación, va a variar, pues, ¿no? Va a variar. Por ejemplo, van a encontrar de repente ejercicios donde sea de tipo, en este caso, en una región, puede ser una elipse, por ejemplo, ¿no? Una elipse de esta forma. Entonces, puede ser, en este caso, de tipo hiperbólico en toda esta región que está acá, ¿ya? En toda la región interior a la parábola. Ahí puede ser, por ejemplo, la ecuación diferencial de tipo hiperbólico, ¿no? Y justamente sobre la parábola, va a ser de tipo parabólico. Justo sobre la parábola, ¿no? Así.
Y sobre la otra región puede ser, en este caso, de tipo elíptico, en toda la otra parte. Entonces, es lo que me está indicando esta teoría que está acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Entonces dice, una propiedad fundamental es que el tipo de la ecuación diferencial es invariante bajo cambios de variables bien comportados. Es decir, si nosotros hacemos un cambio de variable a una ecuación diferencial, digamos que sea parabólica, al hacer el cambio de variable vamos a encontrar otra ecuación, ¿sí?, diferencial que va a ser equivalente a la anterior. Por lo tanto, esa también va a seguir siendo del tipo parabólico. Eso es lo que me está diciendo aquí en esta parte. ¿Ya? Entonces, es invariante, no va a variar, no va a cambiar cuando nosotros le hagamos un cambio de variable para poder resolver una ecuación diferencial. Bien, para demostrar, dice, supongamos que acá está haciendo el cambio de variable, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un cambio de variable, vamos a llamarle, por ejemplo, psi, ¿ya?, que va a depender en este caso de x y y también eta, otra función que va a depender de x y y. Son funciones, en este caso, que van a tener derivadas continuas hasta el segundo orden, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esas derivadas también son continuas, ahí recién diremos que es de clase 2, ¿no? Pues no es suficiente que tenga derivadas continuas. O sea, sus derivadas también tienen que ser continuas hasta el segundo orden, ahí diremos que es entonces de clase 2. Entonces van a ser derivables justamente en este punto x sub 0 y y sub 0, que es justamente un punto que se encuentra en la región abierta, que es omega, ¿no? Por lo tanto, como vamos a hacer un cambio de variable, pues tenemos que usar el jacobiano, ¿no? Entonces, el jacobiano está definida mediante la determinante de las derivadas. Y este jacobiano necesariamente tiene que ser distinto de 0, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, supongamos que el jacobiano en este caso es distinto de 0, entonces por continuidad el jacobiano no se anula en una vecindad del punto x sub 0, ¿no? Es decir, alrededor del punto x sub 0. Y por el teorema de la función implícita, ¿no? También le llaman el teorema de la función inversa. Entonces podemos resolver localmente, entonces resolvemos estas igualdades que están acá, ¿ya? Entonces, en este caso, en una vecindad ya de este punto, como estamos haciendo un cambio de variable, entonces vamos a tener que utilizar ese punto, ¿no? De manera que, como ya vamos a tener estas funciones x que van a depender ahora de psi y de eta, y también, luego podemos, en este caso, regresar a las mismas variables que me va a dar la ecuación, ¿no? ¿Ya? Entonces, de igual manera, aquí, cuando le hagan clic acá, les va a enviar al texto donde se encuentra ese teorema de la función inversa, o también el teorema de la función implícita. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto de acá lo han hecho? Pues en cálculo, posiblemente cálculo 1, ¿ya? Ahí se hace pues esos teoremas, ¿no? El teorema de la función inversa. Entonces, esto les va a enviar a un texto. Obviamente, ustedes lo revisan porque está en inglés el texto, ahí se encuentra ese teorema, ¿ya? Si es que tienen interés de ver cómo es ese teorema de la función implícita. Ahora, definiendo entonces fíjense, para nosotros, como estamos haciendo el cambio de variable, porque depende de x y y, entonces lo vamos a llamar, en este caso, v, que va a depender ahora, en este caso, de las variables psi y eta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿para qué estamos considerando esto? Porque vamos a encontrar, en este caso, la derivada de u con respecto a x. Entonces, esto hay que derivarlo también con respecto a x, ¿no? Y para eso vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la solución de esta ecuación, la solución que vamos a encontrar en esta función que me están dando v, va a ser la misma solución para esta función u. ¿Ya? Va a ser la misma, solo que vamos a tener que regresar a la variable, pues, en x y y. ¿Sí? Entonces, hay que derivar. ¿Para qué vamos a derivar? Porque, fíjense, nosotros una vez derivado esta función v, ¿sí? Entonces, vamos a tener que reemplazar en la ecuación que nos dan. ¿Cuál es la ecuación que nos han dado? Vamos a tener que reemplazar en la ecuación que nos van a dar, es decir, vamos a tener que reemplazarlo
en esta ecuación que está acá. ¿Sí? Ahí lo vamos a reemplazar. ¿Ya? Por eso necesitamos justamente las derivadas. Entonces, lo único que hay que hacer es derivar. Acá está la primera derivada. Derivada de u con respecto a x, quiere decir que hay que derivar esto, ¿no? Con respecto a x. Y le aplicamos la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, voy a explicar esta parte porque lo demás ya vamos a ir más rápido. Entonces, si yo tengo que u es, en este caso, v, que estamos considerando que depende de sí y de eta, ¿no? Entonces, la derivada de u con respecto a x es justamente la derivada. Quiero derivar esta función v con respecto a x, pero vemos en este caso que el eta, en este caso, depende de x, ¿no? Entonces, tengo que derivar justamente este v, tengo que derivarlo con respecto a eta primero, a sí primero, ¿no? ¿Sí? Por la derivada de sí con respecto a la variable x. Más, derivo porque en este caso v también depende de eta. Entonces hay que derivar v, ¿sí? Primero con respecto a eta y luego eta tendré que derivar con respecto a x. Lo único que estamos haciendo es escribir v, ¿no? Derivada es la derivada de v con respecto a sí, por la derivada de sí que hemos encontrado, ¿no? Más antes, creo que era 1 o a, entonces simplemente lo escribimos así. Igual acá, la derivada de v con respecto a eta, por la derivada de eta con respecto a x. Entonces, de esta forma, ¿ya? Lo vamos a expresar, y eso está acá. Esa es la expresión entonces. Entonces, derivando u con respecto a las otras variables que necesitamos, porque derivamos, también tenemos que encontrar la derivada de u dos veces, ¿no? Hay que derivar con respecto a x. Entonces, esto hay que derivarlo también de nuevo. ¿Ya? Entonces, esas derivadas son estas de acá. Ahí está la derivada de u con respecto a la variable y. La segunda derivada hay que derivar esta, la primera que tenemos, lo vamos a derivar y me va a salir entonces todo esto que está acá, ¿no? Luego vamos a derivar también esta de arriba con respecto a y. Lo derivamos con respecto a y. Es la derivada mixta, ¿no? Así nos va a salir. ¿Ya? Entonces luego tendríamos la derivada de u con respecto a y, la segunda derivada me va a salir así. Entonces, todos estos resultados que estamos encontrando hay que reemplazar en la ecuación que nos van a dar. ¿Ya? Por lo tanto, dice acá, si u es una solución clásica de la ecuación 5 que nos han dado, ¿sí? Entonces, v es también la solución clásica de esta ecuación que va hasta acá. Acá ya está reemplazado ya. Y se va a formar de esta forma, ¿no? Es quiere decir que las funciones ahora van a depender ya también de sí y de eta. Entonces, esta es la ecuación que estamos encontrando. ¿Ya? Que es equivalente a la que nos han dado, solo que está cambiado las variables, ¿no? Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es simplificar. Entonces simplemente me está indicando quién es esta función que está acá, quién es b, de sombrerito, quién es c, sombrerito. Pues lo único que estamos simplemente indicando quiénes son, ¿no? Ya está. Entonces, calculando la discriminante de la ecuación 6, no se olviden la ecuación 6, para nosotros sería esta última. Entonces, su discriminante, ¿cómo va a ser? Ya sabemos, como es parecido, ¿no? Ya sabemos quién es A, quién es B, quién es C, y todos los demás lo hemos mandado al segundo miembro. Es por eso que queda solamente así. Lo que me interesa es la parte principal, porque la discriminante sale de la parte principal, ¿no? Ya. Entonces, aquí la discriminante para esa ecuación va a ser esta que está acá. Como hemos hecho un cambio de variable, es por eso que aquí aparece el jacobiano, ¿no? Jacobiano al cuadrado, ¿sí? Por haber hecho el cambio de variable, aparece el jacobiano. Bien, entonces aquí, como el jacobiano nunca se anula, habíamos visto, ¿no? Nunca va a ser 0, en una vecindad del punto x sub 0 y y sub 0, entonces el signo de esta discriminante va a tener el mismo signo de la discriminante de la ecuación que nos van a dar inicialmente, antes de cambiar la variable. Porque nos decía justamente es invariante con respecto al cambio de variable. Entonces, va a mantenerse el mismo signo. ¿Ya? Entonces, estos van a tener el mismo signo. ¿Ya? Porque nos decía justamente, pues, ¿no es cierto?, que era invariante con respecto al cambio de variables que se haga. Caramba.
¿Ya? Esta discriminante tiene el mismo signo que la discriminante de la ecuación original. Luego, en otras palabras, dice, la ecuación 5 es hiperbólica, parabólica o elíptica en este punto, sí y solamente si la ecuación 6, último que les he mostrado, también es hiperbólica, parabólica o elíptica respectivamente. Es decir, si la ecuación 5 es hiperbólica, la ecuación 6 también sigue siendo hiperbólica. Si la ecuación 5 es, en este caso, parabólica, la ecuación 6 sigue siendo, ¿no?, parabólica. A pesar de hemos hecho el cambio de variable, entonces va a mantener el mismo tipo. ¿Ya? Eso es lo que me decía cuando era invariante con respecto a los cambios de variable. No cambia de tipo. Llevan el mismo signo, la discriminante, todo. Bien, vamos a ver las curvas características, ¿ya? Las curvas características para una ecuación de segundo orden. Dice, las curvas características son muy importantes en el estudio de las ecuaciones diferenciales hiperbólicas. ¿Ya? Las ecuaciones diferenciales parciales elípticas no tienen curvas características. En este caso vamos a ver si la ecuación diferencial va a ser hiperbólica, entonces esta ecuación va a tener dos familias de curvas características. Si la ecuación es parabólica, solamente va a tener una familia de curvas características. Pero acá me está diciendo, si la ecuación diferencial es elíptica, no tiene curvas características. Entonces, ¿qué significa esto? Que resolver una ecuación diferencial parcial elíptica va a ser bien complicado. ¿Sí? Va a ser un poquito difícil. Pero si es hiperbólica o parabólica, va a ser fácil de resolver el problema. Entonces, ¿cuándo nos vamos a complicar? Cuando la ecuación sea elíptica. Porque no va a tener justamente curvas características. Y para resolver el problema nosotros necesitamos, ¿no?, las curvas características, porque sobre esas curvas es donde tenemos que resolver el problema. ¿Ya? Bien, entonces fíjense, en este caso vamos a considerar P, como en caso anterior, P vamos a llamarle a la derivada de U con respecto a X, de manera que yo lo puedo derivar ambos nuevamente con respecto a X. O sea, a P lo vamos a derivar con respecto a X, acá también, pues ya me va a quedar, ¿no? Ya tengo la segunda derivada de U con respecto a X. Igual Q le hemos llamado a la derivada de U con respecto a Y, también lo derivamos, en este caso, con respecto a la variable Y. Pues ya tengo ya estas dos, ¿sí?, derivadas, de manera que en todo eso nosotros podemos reemplazarlo, pues, en nuestra ecuación diferencial. Recuerdan que esta era U, derivada de U con respecto a la segunda derivada de U con respecto a X. ¿Sí? Esta que está acá, aparecía aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente estamos expresándolo ahora de esta forma. Entonces, van a haber ecuaciones diferenciales de segundo orden que se puede convertir en una ecuación de primer orden, ¿no? ¿Ya? Simplemente haciendo, pues, un cambio de variable, así como en este caso. Vamos a llegar, entonces, a una ecuación de segundo orden que me van a dar, lo podemos convertir en una ecuación de primer orden, ¿no? Ahora, como la función U es de clase 2, entonces podemos eliminarla considerando, en este caso, las derivadas mixtas son iguales, ¿no? Porque U va a ser una función continuamente diferenciable. Entonces, ¿qué tenemos? Que reemplazamos nada más aquí. Es decir, acá arriba hay que derivarlo con respecto a Y, la primera. ¿Sí? Entonces va a aparecer la derivada mixta. Y aquí abajo lo derivamos con respecto a X, pues va a aparecer acá con respecto a X también. O sea, vamos a, en este caso, considerar que son iguales. Y como un caso anterior, ¿te recuerdan que hemos multiplicado una función lambda a cada lado? Y nosotros hemos demostrado incluso que no era necesario poner esa función lambda, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora esa función lambda va a depender también de X y de Y. Va a ser una función arbitraria, cualesquiera, ¿ya? De manera que lo reemplazamos aquí. Estamos reemplazando, fíjense, en la ecuación que nos dan acá, en esta ecuación. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es aquí aumentar y quitar esta expresión. Estamos aumentando y quitando. Como son iguales, entonces, esto es 0. ¿Chando? Todo eso vale 0. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que, en este caso, es lo mismo, son iguales. Acá estamos diciendo que es lo mismo.
Entonces, si ustedes le ponen y le quitan esta expresión, como son iguales, entonces hace 0, pues, ¿no? Entonces, todo esto estamos aumentando y le estamos quitando a la ecuación que nos da. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no estamos poniendo, fíjense, ya no estamos poniendo para trabajar más cómodo nada más, pues, ¿no? Ya no estoy poniendo esto de acá. Claro que A, B son funciones que dependen de X y de Y, ¿no? Entonces, yo ya no estoy poniendo todo esto que está acá, ¿ya? Solamente para trabajar más cómodo. Estamos expresando de esta forma. Entonces, como les decía, estamos aplicando simplemente, estamos aquí aumentando esta que está acá y le estamos quitando esa. Son iguales, por lo tanto es 0. Muy bien, entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer aquí, ya como ya tengo, lo que vamos a hacer es factorizar, nada más. Asociar y factorizamos. Acá, por ejemplo, estamos factorizando esta expresión. ¿Sí? Está acá. ¿Sí? Nada más estamos factorizando ahí. ¿Ya? Porque no hay más que factorizar ahí, solamente esa. Y luego, en este caso, fíjense que tenemos aquí, estamos agrupando toda esta parte. ¿Ya? Estamos agrupándolo, toda esta parte que está acá. Es decir, estoy factorizando el A, ¿no? Estamos factorizando el A. Ahí está, por eso aparece aquí A factorizado, porque acá le multiplicas y le divides entre A, por eso aparece esta expresión. ¿Ya? Muy bien. Y acá simplemente lo que está haciendo es acomodar, esta derivada lo está poniendo adelante, ¿sí? Nada más, lo está poniendo adelante esta expresión que está acá. Y aquí el signo lo podemos escribir porque más por menos es menos, ¿no? Entonces no habría ningún problema escribirlo así. ¿Para qué? Porque fíjense acá que me dice, por otro lado dice, en el plano R2, o sea, en R2, a lo largo de esta curva siempre se cumple lo siguiente. Se va a cumplir esta que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Que está prácticamente, está haciendo esto, ¿no? Fíjense, supongamos, Y, dice, Y es igual a Y de X. Entonces, aquí, esto va a ser Y menos el Y de X igual a 0. A todo esto lo está llamando, pues, una función donde está el X y está el Y. Es igual a 0, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que vamos a hacer es derivar, ¿ya? Entonces, vamos a derivarlo acá con respecto a la variable X. O sea, prácticamente vamos a usar la derivada total. Entonces, si utilizo la derivada total, entonces digo la derivada de phi total, ¿sí? Entonces, esto que está acá será, pues, justamente la derivada parcial de phi con respecto a la variable x, ¿sí? Por la diferencial de x. Todo sobre x, porque es, en este caso, derivada total. Más la derivada de phi, vamos a derivarlo con respecto a la variable y, por la diferencial de y, pero como es derivada total, aparece justamente y', de y, ¿no? Ya está. Entonces, en este caso, vamos a ver, pero en este caso, fíjense, y todavía depende de x, ¿no? Entonces, y todavía depende de x. Entonces, por eso acá aparece derivada de y. Con respecto a x estamos diferenciándolo, ¿no? Ya. Entonces, fíjense acá, esto ya me da 1. Por lo tanto, me está quedando la derivada de phi con respecto a x. Derivada parcial de phi con respecto a x. Más, acá me está quedando, lo puedo escribir, esta de acá es y'. Entonces, aparece y' por la derivada parcial de phi con respecto a y. Entonces, esta expresión que está acá es esta que está acá. ¿Sí? Ya. Ese es cuando yo exprese phi en términos de x y y. Pero nosotros sabemos que estamos llamando nosotros u, la derivada de u con respecto a x, a esto lo estamos llamando p. ¿Sí o no? Y la derivada segunda de u con respecto a x, para nosotros es la derivada de p con respecto a x. Entonces, p, ¿qué significa? Que depende de las dos variables, de x y de y. Entonces, en este caso, como p depende de x y de y, entonces quiere decir que también lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que me va a dar la derivada parcial de p con respecto a x, más la derivada de p con respecto a y,
por y' o la derivada de y con respecto a x. Entonces, esta de acá lo relacionamos con esta que está acá. ¿Sí? Es lo mismo entonces, solo que está usando otra función acá para explicar, porque para toda función va a cumplir esto. Entonces, para P también cumplirá pues lo mismo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a aquí comparar esta expresión. Esta de acá, ¿sí? Comparemos entonces con esta. ¿Qué quiere decir entonces de que, fíjense, si vamos a comparar, entonces quiere decir que acá, quien le multiplica la derivada de P con respecto a Y, es justamente esta de acá. ¿Sí? Entonces, estas dos ya van a ser iguales. ¿Sí? Ahora, si ustedes observan, toda esta expresión también tiene la misma forma, solamente que está con Q. Entonces también diré, pues, ¿no es cierto?, que esta de acá va a ser igual a todo esto. A todo eso. ¿Quién? Esta. Esta derivada es igual a esta. Esta derivada va a ser igual entonces a esta. Entonces puedo igualar los tres, pues los tres son iguales, ¿no? Como ya los tres van a ser iguales, de ahí voy a eliminar lambda, ¿sí? De estos tres eliminamos lambda. Entonces, ¿qué quiere decir? De estos tres voy a encontrar una relación entre A, B y C, ¿de acuerdo? Y también la derivada. Entonces, fíjense, ya tendríamos lo siguiente, ¿no? Ahí está igualando esta expresión con esta. Entonces llegamos a que la derivada de y con respecto a x es igual a b más lambda sobre a, ¿no? Igual a menos c sobre lambda. Entonces, de esta relación vamos a tener que eliminar lambda, ¿no? Eliminamos lambda. Entonces, ¿cómo la eliminamos? Fácil, pues diremos, este a simplemente va a ir acá a multiplicar, ¿sí? De a por la derivada de y con respecto a x, luego sería menos b, ¿sí o no? Menos b. Y de aquí, lambda también despejamos lambda, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lambda en este caso, pueden usar la segunda igualdad o también la primera, ¿de acuerdo? Entonces, lambda en este caso, ¿cómo sería? Lambda va a ser, utilizando esta de acá, a ver, vamos a ver. Lambda sería entonces menos c sobre la derivada de y con respecto a x. Ya está. Entonces, este también es lambda. Entonces lo podemos igualar simplemente, pues, ¿no? Entonces, esta de acá sería menos c sobre la derivada de y con respecto a x. Ya está. Este va a ir acá a multiplicar, nada más. Y entonces ya hemos encontrado la relación que queremos. Entonces, llegamos acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ustedes van a darse cuenta acá que este ya es una ecuación de segundo grado, ¿no? Es decir, es una ecuación que tiene esta forma, a por y' elevado al cuadrado menos b por y' más c igual a 0. De manera que su discriminante de esta ecuación de segundo grado, su discriminante, será pues en este caso, recuerdan, cuando aquí era menos, pero acá como aparece menos, ya va a ser simplemente b, más menos la raíz cuadrada de, en este caso sería b al cuadrado menos 4 veces a por c, todo sobre 2a, ¿no? Entonces, esta es la discriminante de esta ecuación que está acá. Es una ecuación de segundo grado, ¿no? Donde la variable es y'. Entonces, esta ecuación ya tiene su discriminante. Ahora, ¿cómo serían sus raíces? Vamos a ver también, entonces, yo puedo sacar sus raíces de esta ecuación. Quiere decir en este caso que la derivada de y con respecto a x va a ser entonces igual. Esta sería, esta de acá, este es el y', la derivada de y con respecto a x. Porque esta de acá dentro es pues la discriminante, ¿no? Esta es la discriminante. Entonces, esta es la raíz, la derivada de y con respecto a la variable x, ya. Entonces, fíjense, como yo tengo la derivada de y con respecto a x, entonces, integrando esta de acá, me van a salir las curvas características planas, ¿ya? Entonces, de acá hay que resolver esta ecuación. Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿no? Entonces ya simplemente resolvemos esta ecuación diferencial y me va a salir las curvas características planas. Ya está.
Entonces acá, eso es lo que va a explicar seguramente en esta parte, ¿ya? Entonces dice la discriminante, y es esta que está acá, ¿no? Determina el caso hiperbólico, para lo cual existen dos familias de curvas. Entonces, si de acá sale, si voy a tener dos, en este caso va a depender las raíces. Si es mayor que 0, entonces las dos raíces son distintas, ¿no? Son reales, entonces, por lo tanto, de ahí sacamos dos curvas características. Si esta discriminante me va a dar 0, entonces dice que va a determinar un caso parabólico, para lo cual existe solo una familia de curvas características. Y si me sale menor que 0, ¿no? Entonces no existe ninguna curva característica, porque el caso es, pues, elíptico, ¿no? Habíamos dicho, cuando la ecuación va a ser, en este caso, la ecuación diferencial va a ser elíptico, entonces no tiene curvas características. Entonces, las curvas definidas al resolver esta ecuación 7, en caso de las que existan, en caso de que existan, se les denominan curvas características de la ecuación diferencial parcial de segundo orden. Entonces, posiblemente al resolver esta de acá, me dé pues también raíces complejas, ¿ya? Entonces, pero nosotros estamos trabajando en R2, por lo tanto, pues esas que van a salirme complejas no serían curvas características en el plano cartesiano, ¿no? Tal vez sean curvas características, pero ya en el plano complejo. Pero nosotros queremos soluciones en R2, ¿no? Ya está. Tenemos acá ejemplitos, vamos a ver. Fíjense, dice encontrar las curvas características para la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda, ¿ya? Donde C es una constante positiva. Entonces hay que encontrar las curvas características de la ecuación de onda. Obviamente son rectas, ¿no? Vamos a ver. Entonces, fíjense, dice, primero transcribimos la ecuación diferencial. Hay que llevarlo al primer miembro, todo, ¿ya? Luego de acá identificamos, pues, ¿quién es A? Para mí es AC cuadrado, B es 0, C vale menos 1, ¿no? Ya está. Entonces ahí está. Como son, en este caso, estamos trabajando en la variable U va a depender de X y de T, como es la ecuación de onda, entonces T es la variable temporal y X es la variable espacial, ¿ya? Entonces ya tendríamos ya identificado acá, entonces entonces lo reemplazamos en esa ecuación que nos han dado, estamos reemplazando, solamente estamos reemplazando aquí, ya, aquí, en la ecuación 7, nada más. Como B vale 0, entonces de hecho que ya no va a aparecer la derivada, ¿no? Entonces, la derivada de Y con respecto a X ya no habría acá, porque B vale 0. Entonces acá podemos aplicar, fíjense, diferencia de cuadrados, ¿no? Aplicamos diferencia de cuadrados, entonces de aquí ya va a salir, ¿no es cierto? Uno de ellos, de acá saldrá pues la otra, ¿no? Entonces, ahí tenemos más o menos, C le está poniendo, pero pueden considerar ustedes el positivo o después el negativo. Entonces, de manera que vamos a tener en este caso, para cada uno, para el positivo, para el negativo, ya vamos a tener dos familias, pues. Una familia va a ser cuando C, en este caso, consideremos el positivo, y la otra familia va a ser cuando consideremos negativo, ¿no? Entonces, esas son las familias de curvas características. Acá ya lo está desdoblando, o sea, son dos familias, ¿ya? Entonces, aquí hay que considerarle un K1 o C1, como quieran ustedes, pero esta es una familia de rectas, ¿no? Es una familia de rectas. Esta es otra familia también de rectas, ¿ya? Entonces, prácticamente, como tenemos esta, no sé si recuerdan, les había dicho, si cambiamos el Y por el T, simplemente es la ecuación de onda. Entonces, si yo quiero resolver esta ecuación que está acá, entonces, ¿cuál sería su solución? Y hemos visto, su solución simplemente es una función arbitraria que va a depender de, si acá le ponen, pues, digamos, K1, ¿no? Más otra función que va a depender del K2. ¿Sí? K1, ¿quién es? Es esta expresión que está acá. K2, ¿quién es? Es esta expresión que está acá. ¿Ven? No sé si pueden identificar. Nosotros nos ha dado, recuerdan, al inicio nos ha dado esta
nos dio simplemente, hemos partido de acá, pues, ¿no? De acá. AX más B, por ejemplo. Más B, en este caso era Y, hemos trabajado con Y. Más otra función G, que era, pues, en este caso también AX, pero menos B por Y. Hemos derivado y hemos encontrado la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de acá su solución me va a dar de esa forma, ¿no? Entonces, la solución me va a salir, pues, de esta ecuación, su solución, me saldrá U de X, T, va a ser una función que va a depender del K1 o del K2, si quieren, así va a salirme, más otra función, ya también viene X menos el C por T. Esta va a ser entonces la solución, ¿no?, de la ecuación del calor. F y G son funciones arbitrarias, pueden ser seno, pueden ser logaritmos, ¿no? Son funciones arbitrarias. En forma general, sería esa la solución. Para encontrar F y G tendrían que darme condiciones, ¿no? Las condiciones le falta porque solamente es la ecuación nada más. Muy bien, entonces vamos a ver las características para una ecuación cuasi lineal. ¿Ya? Para una ecuación cuasi lineal, entonces vamos a considerar la ecuación de segundo orden, que es esta de acá. Entonces tendríamos aquí el problema de Cauchy, consiste en encontrar una solución. Ahora, como me está hablando del problema de Cauchy, entonces debe darme condiciones iniciales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Me van a dar una curva en el plano XY, que es en este caso sería la función gamma sub 0, donde hay que parametrizar la curva, ¿no? Este es el dato inicial que me dan. Entonces, la parametrización va a ser x igual a f de s y y va a ser igual a g de s. De manera que el u de s va a ser para mí h de s, ¿no? Ya, ahí está, u es h de s. Y la derivada de u con respecto a la variable x lo vamos a llamar nosotros delta de s. Acá deberíamos cambiar, este delta que está acá no es la discriminante, ¿ya? Ahí de repente usar otra variable, pero no es la discriminante que hemos estado considerando. Y tendríamos entonces la derivada de u con respecto a y es phi de s, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tendríamos nosotros que esta función ya simplemente se va a determinar también las derivadas a lo largo de la curva inicial que nos van a dar, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos van a estar conectados por la condición de compatibilidad, y habíamos considerado, recuerdan, una franja, en el cual para eso hemos considerado esas funciones delta de s y phi de s, que son las derivadas, ¿no? A estas estamos también cambiando, a estas también tendríamos que parametrizar, ¿no? Entonces, la derivada total es esta que está acá, ¿sí? Entonces, esta va a ser la derivada total, para completar la franja, ¿no? Ya, que se deduce entonces determinando, en este caso hay que derivar nada más, ¿sí? La función u, porque esta es x, ya parametrizada, esta también es y, también parametrizada, ¿no? Entonces, simplemente le aplicamos eso en el problema de Cauchy y tendríamos que el h' de s, ¿sí? Entonces, me va a dar toda esta expresión que está acá. ¿Por qué es u? Pues, ¿no? Entonces, u, su derivada de u, entonces de hecho que me va a dar también h. ¿Ya? Porque estamos mencionando que el u va a ser justamente parametrizado por la función h. Entonces, simplemente ya tendríamos las condiciones de compatibilidad, también son válidas para las derivadas parciales superiores a cualquier función gamma sub 0. Entonces, así ya tendríamos, en este caso, que tendríamos que tomar la derivada de u con respecto a x igual a b doble, o el otro que vendría a ser v también a la derivada de u con respecto a y. Entonces vamos a encontrar justamente esta derivada total, de la derivada de u con respecto a x. Esta sería su derivada total, ¿no? Entonces esa es justamente la derivada de delta con respecto a la variable s, ¿no? Y también derivamos la derivada de u con respecto a y, entonces esta es la derivada total, y esa derivada es justamente, ¿no es cierto?, phi' de s. Porque en este caso, ¿por qué usamos prima? Porque son funciones que dependen solamente del parámetro s. Entonces no hay necesidad de utilizar acá derivada parcial,
simplemente derivada ordinaria, ¿no? Ya está. Entonces, relaciones similares son válidas para las derivadas, las otras derivadas que tenemos acá son similares entonces, ¿no? Ya está. Entonces, dice, ahora entonces, esta función es una solución de la ecuación 8 y 9, estas son, en este caso, 8 es la ecuación diferencial, y este 9 es las condiciones iniciales. Entonces, estos dos juntos hacen el problema de Cauchy, ¿no? Entonces, ya tendríamos nosotros esta relación, cosa que nosotros tenemos que resolver esta utilizando la determinante, o también que le llaman, pues, en este caso, el Wronskiano, que me va a dar de esta forma la determinante, y esta determinante me tiene que salir 0, ¿no? Tiene que salirme 0. Bien, entonces, es decir, si la discriminante sale 0, se dice que esta curva es característica, pues, ¿no? Va a ser una curva característica, y si es distinto de 0, se dice que la curva inicial no es una característica. Bien, entonces, para determinar las curvas características, vamos a considerar lo siguiente. O sea, vamos a llegar a la misma relación que hemos encontrado en antes, ¿no? Ya, entonces, fíjense, llegamos a esta misma relación, porque en este caso, toda esta expresión que está acá, el G' sobre F'. Esta de acá no es más que la derivada de la función G. G depende de S, y estamos derivando con respecto a S, ¿no? Y esta es la derivada de F, ¿sí? Que depende de S, simplemente sería con respecto a S también, ¿sí o no? De manera entonces que en este caso, ¿qué tendríamos? ¿Quién es para nosotros? El G de S es justamente Y, ¿sí o no? O si no, podemos simplificar si desean esto que está acá. Entonces me está quedando la diferencial de G de S, pero para nosotros el G de S era Y, y este que está acá, para nosotros F era X, entonces tendríamos este de acá. O sea, encontramos justamente Y'. O sea, voy a tener A por Y' al cuadrado, menos B por Y' más C igual a 0. Entonces, nuevamente encontramos la ecuación de segundo grado, ¿no? Es una ecuación algebraica de segundo grado, de manera que yo puedo encontrar la raíz, pues, ¿no? Podemos encontrar la raíz, que si quieren lo escriben derivada de Y con respecto a X. Entonces, simplemente sería, en este caso, como este es menos, entonces ya va a ser simplemente B. Porque si hubiera salido más, acá sería menos B, ¿no es cierto? Entonces, simplemente acá vamos a tener la discriminante sobre 2 veces A. Entonces, vamos a necesitar siempre encontrar la discriminante, ¿no? Ya, entonces llegamos a la misma. A pesar que esta es la ecuación cuasi lineal, entonces llegamos a lo mismo que hemos llegado en antes. Bien, entonces ahí, por ejemplo, está expresándolo, va viendo quién es esta nada más. Entonces hacemos esta y al final llegamos a que esta expresión es esta misma, ¿no? Ya, entonces dice la última ecuación quedará de esta forma. Esta ecuación que está acá es esta misma. Y recuerdan que en antes hemos llegado a esto mismo. Entonces ya tengo en este caso que dice, se encontró una ecuación diferencial ordinaria. De hecho, pues es una ecuación ya ordinaria, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente ahí está. Es la misma, solo que acá ya está despejado, en antes no lo habíamos despejado. Entonces, a partir de acá van a salir las curvas características, ¿ya? Para una ecuación cuasi lineal. Bien, en el caso de una ecuación diferencial lineal, simplemente ya las funciones son más simples, pero va a ser la misma, ¿no? Estamos encontrando la misma. Muy bien, tenemos acá un ejemplito, dice, indique el tipo de la ecuación diferencial. Además, hay que calcular las curvas características siempre y cuando existan, ¿no? Ya está. Entonces, ya vamos a ver de qué tipo es. Entonces, simplemente diremos, en este caso, para ver el tipo, debo encontrar la discriminante, ¿sí? Entonces digo, en este caso es b cuadrado. ¿Quién es b? Es 12. Entonces sería 12 al cuadrado. Menos 4 veces el a es 4, ¿no? Y c es justamente 5. Y como se darán cuenta, lo que me interesa más es la parte principal de la ecuación diferencial.
Esto ya no me interesa, pues, ¿no? Toda esta parte ya no me interesa ya, ¿sí? Incluso acá no siempre va a ser 0, puede ser no homogénea también, ¿no? Ya puede ser no homogénea también. Entonces acá vamos a ver ¿cuánto sale la discriminante? A ver, sería 144 menos, acá sería 20, ¿sí? 80. Sería entonces 64. Como 64 es positivo, entonces quiere decir que es del tipo hiperbólico, ¿no? La ecuación diferencial es de tipo hiperbólico. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es hiperbólico, van a existir dos familias de curvas características. ¿Y cómo hallamos las curvas características? Entonces, ya habíamos dicho simplemente que resolver acá. Entonces, digo la derivada de y con respecto a x, si quieren le ponen 1, ¿qué va a ser en este caso? ¿No es cierto? B, ya sabemos que es en este caso 140, no, B nada más. Entonces, queremos solamente B. Ya, lo reemplazamos acá. Entonces, B es en este caso, ya es 12, que sería en este caso más menos la raíz cuadrada, acá sí es 144, me va a salir 64, pues, ¿no? La discriminante viene acá, entonces, este es 64. Todo sobre 2 veces el 4. Ya está. Entonces, aquí tengo simplemente 12 más menos 8 sobre, acá va a quedar 8. ¿De acuerdo? Entonces, este es en forma general. Entonces, ya digo, esto está por demás ponerle acá. Entonces, ya quiere decir que la derivada de y con respecto a x, ahora sí le pongo 1. ¿Sí? Entonces, me va a dar aquí 20. ¿Sí? Entonces, sacándole cuarta sería 5 medios. Digo 5 medios. O el otro que sería la derivada de y sub 2 con respecto a x, ya sería entonces, si es menos, me va a quedar entonces simplemente 4, entonces simplemente sería 1 medio. Y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tendríamos, a ver, las familias serían la primera, entonces tendríamos acá derivando o integrando, ya tengo y1, que va a ser en este caso a 5 medios por x1, si quieren le ponen, ya, si no, simplemente le ponen también x, no hay ningún problema, de manera que más una constante k1. Y y2, que sería 1 medio de x, que sí que es una recta que tiene pendiente 1 medio, más k2. Entonces, fíjense, estas son las curvas características, ¿no? Tiene dos familias de curvas características porque la ecuación diferencial es de tipo hiperbólico. Ya, entonces, fíjense, no es complicado encontrar las curvas características. Muy bien, entonces, continuando, tenemos acá lo siguiente. A ver. En este caso, las formas canónicas, ¿sí? Dice, si la ecuación diferencial 8, ¿ya? Si la ecuación diferencial 8 es del mismo tipo en un intervalo, ¿cuál es esa ecuación 8? A ver, lo malo de esta pizarrita no me permite ir de frente a la ecuación 8. Vamos a ver acá. Es la ecuación que... Ahí está, la ecuación justamente cuasi-lineal que estamos construyendo, pero es una ecuación de segundo orden. ¿Ya? Entonces, esta es la parte principal. Lo que no es la parte principal, todo lo mandamos al segundo miembro y a eso lo estamos llamando G, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación que nos interesa a nosotros. Bien, entonces fíjense, aquí si la ecuación diferencial 8 es del mismo tipo en un abierto, ¿sí? Podemos hacer un cambio de variable que la transforme en una forma particularmente, dice, más simple. Se llama formas canónicas o formas normales, ¿ya? Pero más lo conocen como las formas canónicas.
Definiendo U, en este caso hemos visto que U, al hacer el cambio de variable, ¿sí? Lo llamamos acá V, que va a depender ahora de psi y de eta. Si en este caso depende de x y y, el eta también va a depender del x y y, ¿no? Entonces se obtiene lo siguiente. Dice, una ecuación diferencial parcial hiperbólica tiene dos formas canónicas, ¿ya? Entonces la hiperbólica va a tener dos formas canónicas. Uno de ellos va a ser esta forma que tiene acá, ¿sí? Y la otra va a ser esta que está acá. Entonces, estas son las formas canónicas de la ecuación diferencial que nos dan, siempre y cuando la ecuación sea hiperbólica, ¿no? ¿Ya? Donde la primera dice que es normalmente más simple, a la vista, ¿no? Que cuando ustedes lo ven es más simple que la otra. ¿Ya? Entonces, generalmente ya esto, cuando vamos a utilizar dimensiones mayores, me va a salir esta. ¿Ya? Muy bien. El otro, dice, la forma canónica de una ecuación diferencial parcial parabólica es esta que está acá. Y entonces, como se dan cuenta, incluso esta es más simple que esta, ¿no? Ya, la parabólica es más simple. Entonces, esta es la forma canónica de las ecuaciones diferenciales parabólicas. Estamos hablando de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y la forma canónica de una ecuación diferencial elíptica es esta que está acá. Obviamente es un poquito más complicada también, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, veamos el caso hiperbólico, que es el más simple. Pues supongamos que los coeficientes A, B, C de la ecuación 8 tienen derivadas continuas en este intervalo, donde la ecuación diferencial parcial es hiperbólica y A no se anula en el conjunto abierto. En este caso tenemos dos familias de curvas características, como habíamos visto Y1 y Y2, le pueden escribir así, ¿no? Entonces de acá van a salir, ya sabemos cómo me va a salir estas dos, ¿no? Entonces vamos a tener dos familias de curvas características para la hiperbólica, ¿no? Como la ecuación diferencial parcial es particularmente simple a lo largo de las características, es natural considerar un cambio de variable. Este es el cambio de variable, ¿ya? De tal manera que sí es constante a lo largo de la familia de curvas características Y1, y eta, ojo, eta es la constante a lo largo de la familia Y2. Entonces, de acá recuerdan que hemos encontrado, al resolver, ¿sí? Vamos a encontrar justamente una familia de curvas características y se igualan a una constante, ¿recuerdan? Entonces, simplemente esa constante para nosotros va a ser sí. ¿Ya? Por ejemplo, hemos encontrado, ¿recuerdan? Hemos encontrado para la Y1, hemos encontrado 5 medios de X, ¿ya? Más una constante, K1. Entonces acá, para mayor comodidad, entonces podemos escribirlo de esta forma. Y, en este caso sería 2y menos 5x igual a una constante C1, ¿no? Y la otra que hemos encontrado era y2 igual a 1 medio de x más K2 le hemos puesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a encontrar 2y, ¿sí? Entonces voy a encontrar 2y menos x igual a C2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para mí esta función, sí, que va a depender del x y del y, para mí va a ser esta de acá, la constante, 2y menos 5x. O puede ser también 5x menos 2y, ¿no es cierto? Porque después de todo, pueden pasar al segundo miembro todo y sigue siendo constante. Y el eta va a ser la otra, pues, ¿no? Entonces, el eta va a ser la otra familia de curvas, que debe ser 2y menos x. Ese es el cambio de variable. Lo único que vamos a hacer acá es derivar con respecto a x, con respecto a y, ¿no? Para poder reemplazar en la ecuación. Muy bien, entonces, eso es lo que me estás diciendo acá. Bien, entonces busquemos acá estas funciones, como ya tenemos que dependen de x y y, entonces vamos a buscar que justamente satisfagan este sistema que está acá, ¿no? ¿Ya? Pues de ahí vamos a determinar justamente, pues, las derivadas. Obviamente tienen que ser distintas, ¿no? En todo el plano o en todo el conjunto abierto. Ya que la transformación que estamos considerando es esta que está acá, ¿no? El cambio de variable que estamos considerando es esta. Entonces, de tal manera que ya el jacobiano
me daría esta que está acá. Y ese jacobiano simplemente reemplazamos porque acá encontramos y tenemos esta expresión que está acá. Por esa razón es que me exige que estos tienen que ser distintos de 0. Porque si fuesen iguales, entonces, fíjense, si fuesen iguales, todo esto me va a salir 0, pues, ¿no? Y el jacobiano no tendría que ser 0. Entonces, definiendo estos de acá, ya tenemos la definición. Obtenemos entonces la ecuación, a partir de la ecuación 6, vamos a obtener esta expresión que está acá. Y lo único que hay que hacer es simplemente reemplazar nada más. ¿Ya? Entonces, aquí habría que trabajar. Cosa que llegamos nosotros a esa ecuación que está acá, ¿no? Esta es la forma canónica de la ecuación diferencial que nos estamos considerando. Bien, acá nos da un ejemplito, dice, como vimos en un ejemplo anterior, las curvas características de la ecuación de onda son estas que está aquí. Entonces, lo que hay que considerar es el cambio de variable. Ahí está, el cambio de variable que se considera sería esta de acá, para la ecuación de onda, por ejemplo, ¿no? Sí, le ponemos, le vamos a llamar x más c por t, y a la eta le llamamos x menos c por t. Y esto hay que derivar, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es derivar con respecto a x, con respecto a eta, ¿no? Perdón, con respecto a t. De manera que encontramos esta expresión. Y fíjense, el jacobiano es distinto de 0 también, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí está, como me está saliendo distinto de 0, quiere decir que este cambio de variable que estamos haciendo es correcto, ¿no? Es correcto. Muy bien, entonces, porque si me saldría 0, entonces el cambio de variable que estamos haciendo no es el adecuado, ¿no? No sería el adecuado. Muy bien, entonces, fíjense, como ya tenemos esta igualdad, estamos considerando que u de x, t es equivalente en este caso a v de psi, eta, lo único que hay que hacer es derivar, ¿no? Encontrar. Y para la ecuación de onda solamente necesitamos estos dos, ¿no? Ya no necesito las otras. Entonces, lo único que hacemos es reemplazarlo nada más en la ecuación de onda, ¿no? De manera que esto va a quedarme de esta forma. Y simplificando, fíjense, ya quedaría esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, esta expresión que ven acá, como C es en este caso positivo, entonces, ¿qué quiere decir? Para que me dé todo esto 0, entonces quiere decir que solamente la derivada de V, esta derivada mixta, tiene que ser 0, porque es distinto de 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a quedar solamente esta expresión. Entonces, fíjense, esta es la ecuación de onda en su forma canónica. ¿Ya? Por eso me está diciendo que esta ecuación que está acá, ¿sí? Esta ecuación que es la ecuación de onda, en su forma canónica es esta. ¿De acuerdo? Y esto ya es fácil de resolver, ¿sí o no? Esto ya va a ser fácil de resolver. Y hemos resuelto anteriormente este tipo de ecuaciones que están acá. Entonces, si queremos resolver, entonces dirán, pues allá fácil, simplemente esto lo escriben, por eso les decía que acostúmbrense a escribir en ambas formas. Esto es lo mismo decir derivada de v con respecto a, en este caso es a eta, ¿sí o no? Derivada, voy a escribirlo así. A lo mejor lo voy a escribir así. Derivada con respecto a eta, ¿de quién? De la derivada de v, pero con respecto a psi. Este es igual a 0, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué dicen acá? Dirán, pues simplemente, ¿derivada de qué función me da 0? De una función constante. Entonces, esta función que está acá debe ser constante. Y como acá está con la derivada con respecto a eta, entonces, ¿qué quiere decir? Que la constante es una función que depende de psi. ¿Sí? Porque si ustedes derivan esto con respecto a eta, les va a salir 0, pues, ¿sí o no? Entonces, ya tengo esta. Ahora, simplemente digo, entonces voy a simplemente despejar, esta es la diferencial de v, igual a f de psi por la diferencial de psi. Entonces, ¿qué me está quedando? Integro ambos lados, entonces esto me va a quedar simplemente v,
¿sí? Aquí sería entonces esta función, como estamos integrando con respecto a v, sigue siendo otra función que depende, sigue siendo una función que depende de sí, más la constante de integración. Esa constante de integración, entonces ya va a ser una función que depende de eta, ¿sí o no? Entonces digo, este es entonces el v de sí, eta, ¿no? Entonces sería este de acá. Bien, entonces, ahora, ¿qué nos dice acá arriba? Ahí arriba nos dice que el v de sí, eta es lo mismo que u. Entonces, este es el u de x, y. ¿Quién es phi? En este caso digo, ¿phi de quién? De sí. Pero el sí, lo habíamos dicho que para nosotros era el x más c por t. ¿Y quién era el eta? Al eta le hemos llamado nosotros el x menos c por t. Regreso a la variable original. Esta es entonces la solución de la ecuación del calor. ¿Ve? Ya, entonces fíjense, ¿por qué se lleva a la forma canónica? Porque en la forma canónica la ecuación es más simple, ¿no? Claro que es un poquito, de repente va a ser trabajosito acá, llevar a la ecuación, haciendo los cambios de variable, llegar a la ecuación. Pero una vez que tenga la ecuación, ya es más simple de resolverlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se me está escuchando bien? ¿Alguien puede responder? Sí, profesor. Ya, Sí, muy bien, voy a maestro, sí. continuar. Ya, muy bien. Aquí tenemos ejemplitos. Ya, no se olviden. Vamos a resolver unos cuantos y lo que queda ya ustedes lo hacen. ¿Ya? Aunque acá no me acuerdo, pero está resuelto. Ya voy a explicar. ¿Cuántos hay? Hay 6. Ya. Entonces aquí, fíjense, lo que me está diciendo es colocar la ecuación diferencial en su forma canónica. Hay que llevarla a su forma canónica. ¿Sí? Hay que llevarla a la forma canónica, cada una de estas ecuaciones que me dan. Muy bien, entonces vamos a ver qué me dice acá la resolución del primer ejercicio. Fíjense, este es el primero. 4 veces la derivada parcial de u con la segunda derivada de u con respecto a x, más 12 veces la derivada mixta, más 5 veces la derivada de la segunda derivada de u con respecto a y, igual a 6 veces la derivada. Entonces aquí lo que me interesa más, obviamente vamos a tener que encontrar todo, ¿no? Y reemplazarlo acá. Cada una de estas derivadas que están acá hay que encontrarlas, ¿no? ¿Ya? Pero hay que hacer el cambio de variable. Entonces, vamos a ver la primera. Atentos. Esta es la ecuación que me dan. ¿Sí? Ya está. Primero hay que identificar. ¿Ya? Identificando dice el tipo de ecuación. ¿Qué tipo de ecuación que me están dando eso? Entonces, A es 4, B es 12 y C es 5, ¿no? Ya está. Entonces, la discriminante me sale, en este caso, 64, igual que en el caso anterior, creo que es el mismo ejercicio anterior, vamos a ver. Ya, por lo tanto, es de tipo hiperbólico, ¿no? Hasta aquí ya sabemos que es de tipo hiperbólico. Ya está. Ahora, vamos a buscar las curvas características. Y para encontrar las curvas características, se utiliza esta de acá. O si no, de frente también pueden ir. ¿Sí? De frente pueden ir a esta de acá. Dicen, pues, derivada de y con respecto a x es igual a b más menos raíz de la discriminante, todo sobre 2a. Pueden ir de frente ahí, ¿ya? O si no, escribir primero esto, porque de aquí sale, pues, de aquí sale esta, pues, ¿no? Son sus raíces. Ya está. Bien, entonces, ahí está, ya, reemplazamos nada más, ya sabemos quién es A, quién es B, ¿no? Entonces resolvemos esta que está acá, lo está factorizando, ¿no? Entonces hay varias formas de resolverlo, acá lo está factorizando. Del primer factor, como se está igualando a 0, debe ser igual a 0, acá no le puse igual a 0, ¿ya? Entonces de ahí despejamos nada más, y tenemos las dos
ecuaciones por resolver. Entonces se ha convertido en dos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Ya, hasta ahí hemos llegado, creo. Luego las curvas características son estas de acá. Entonces dice, como la ecuación diferencial, ¿no?, es particularmente simple a lo largo de las curvas características, es natural considerar un cambio de variable. Ahí está el cambio de variable. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, de antes había dicho 2y menos 5x, pero también pueden ponerle primero la variable x, no hay ningún problema, ¿sí? Porque después de todo esto es una constante, pues no sabemos, ¿no?, si es positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, esa viene a ser justamente el cambio de variable que hay que hacer. Entonces, aquí, al sí, lo estamos llamando 5x menos 2y, y al eta, que depende de x y y, lo estamos llamando x menos 2 veces. No se olviden, sin la constante. ¿Ya? Algunos le ponen más la constante y ya va a variar. Sin la constante. Por eso nos decía en la teoría que sí y eta eran constantes, ¿no? Se refiere a estas constantes que están acá. A lo largo, pues, de las curvas características, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos. Fíjense, debo encontrar las derivadas con respecto a x, con respecto a y. Nuevamente, la segunda derivada de sí con respecto a x. Hay que encontrar la derivada mixta. Igual el eta. La función eta también hay que encontrar la derivada con respecto a x, con respecto a y. La derivada mixta. ¿Acá qué está faltando? Acá me está faltando... ya no le puse, está faltando acá la derivada de eta, la segunda derivada de eta con respecto a x, no hay. Pero como esta derivada es 1, entonces la segunda derivada va a ser 0, ¿ya? Por eso ya no le puse acá, ¿ya? Pero es 0, ya está. Entonces, todos estos resultados, ¿dónde lo vamos a reemplazar? ¿No? Entonces, como ya tenemos este cambio que estamos haciendo, entonces derivamos, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la primera derivada. Esto es lo que hemos encontrado ya. ¿Ya? Entonces, ahora, lo único que, como me están dando la ecuación, posiblemente busquemos solamente lo que aparece en la ecuación nada más, ¿no? Pero si aparece todo, hay que buscarlo todo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, buscamos esta es la derivada. Y fíjense, estas derivadas parciales ya tenemos, por si acaso. Esta que ya está, ¿sí? Que vale 5. Esta también vale 1, ¿sí? Y así se va reduciendo, entonces nos va a quedar así, de esta forma, ¿no? Reemplazando. Luego derivamos, en este caso, con respecto a y, entonces esta es la fórmula que encontramos, reemplazamos los resultados que hemos encontrado, los simplificamos y queda así. Ahora, la derivada de arriba con respecto a x, para encontrar la segunda derivada, me va a quedar todo esto. Ese es el resultado que encontramos. A este recién hay que reemplazar los valores de acá arriba que hemos encontrado. Les reemplazamos. Y esto simplificamos, pues esto ya es 0, 0, ya no lo pondremos, ¿no? Entonces me va a quedar solamente así. Entonces ya hemos encontrado esto. ¿Qué falta? Acá está faltando la derivada mixta también. Entonces, la derivada con respecto a y, la segunda derivada incluso ya tenemos, ¿sí? Porque la primera derivada ya habíamos encontrado que está acá. Entonces, la segunda derivada, ahí está la derivada, le reemplazamos los valores que hemos encontrado, los simplificamos y queda así, ¿no? Luego tenemos la derivada mixta, entonces me queda así, ¿no? Y de manera que entonces lo reemplazamos los valores que hemos encontrado, ¿ya? Y simplificando queda así. Todo esto que hemos encontrado ahora hay que reemplazar en la ecuación que nos dan, ¿no? Reemplazamos en esta ecuación que nos dan. Para eso hemos buscado estas derivadas, pues, ¿no? Ya está. Entonces aquí, reemplazando, me va a quedar de esta forma. Acá está reemplazado todo esto que hemos encontrado acá, lo estamos reemplazando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplificar nada más. Va a haber expresiones que se van a simplificar, es decir, hay que reducir lo máximo que se pueda, ¿no? Entonces, me queda así, ¿no? Y esto se puede simplificar más, ya no, porque ahí tenemos, fíjense, ya no se puede simplificar, entonces puede quedar ahí, o simplemente lo acomodamos, todo lo llevamos al primer miembro, y me quedaría de repente de esta forma, ¿no? Ya, acá despejando esta nada más. Entonces, ¿qué nos decía en la teoría?
esta era una de las formas, porque era una ecuación hiperbólica, ¿no es cierto? Esta es la más simple y la otra es más compleja, ¿no? Pues hemos encontrado justamente la más simple. Y se refiere justamente a esta forma, nos decía en la teoría que debemos encontrar, ¿no? Entonces, por eso le hemos despejado de acá esa derivada. Entonces, esta es la forma canónica de esta ecuación que nos da. ¿Ya? Entonces, esta es la forma canónica, ¿ya? De esta ecuación que está acá. Ahora, si ustedes lo dejan acá, no hay ningún problema, porque ya está acá simplificado también. Solo que acá le está dando esta forma, de acuerdo a la teoría que nos dijo, ¿no? Entonces, toda esta parte que ven a la derecha sería esta función que depende de todas esas variables, ¿no? Y no necesariamente tienen que estar todas, porque no están todas acá, ¿no? Entonces, solamente están, por ejemplo, vemos esta de acá, está, ¿no? Esta de acá está, esta también está. Entonces, no necesariamente tienen que estar todas, pero se expresa de esa forma, ¿no? Entonces, esa es la forma canónica de esa ecuación que nos da. Veamos otro. La solución de la cuarta. ¿Ya? La cuarta, no se olviden, la cuarta es esta que está aquí. Vamos a hacer, de hecho, el mismo procedimiento que hemos hecho. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es la cuarta. Esta es la ecuación que nos da. Fíjense acá, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. Las ecuaciones que tenemos aquí, casi todas, sí, sus coeficientes son constantes, son números, ¿no? Acá, en esta parte, en la parte principal. Obviamente acá ya no, pues, no, ya no. Entonces, este 4, fíjense, sus coeficientes ya no son constantes. Estos son los coeficientes, ya no son constantes. ¿Sí? Ya. Entonces, igual vamos a tener que encontrar, pues, ¿no? Su discriminante, para ver qué tipo de ecuación diferencial es esta de acá. ¿Sí? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Entonces, veamos cómo lo resolvemos cuando sus coeficientes no son constantes. Entonces, todo eso tenemos que saberlo, cómo encontrar. Ya, la ecuación diferencial que me dan es esta, ¿no? Entonces hay que identificar quién es A, o sea, la función A que depende de x y y es x cuadrado. ¿Quién es B? 2x por y. ¿Quién es C? Y cuadrado. Entonces, la discriminante, que lo hemos llamado nosotros delta, de x, y, entonces me sale toda esta que está acá, y fíjense, la discriminante me salió 0. ¿No? Si la discriminante salió 0, entonces quiere decir que esta ecuación diferencial es de tipo parabólico. ¿Ya? Es de tipo parabólico. Y en la teoría nos dijo que si la ecuación diferencial es de tipo parabólico, entonces va a tener una sola familia de curvas características. Ah, ¿no? Una sola. De manera que entonces, como es de tipo parabólico, reemplazamos acá, ya de frente aquí. ¿Sí? Entonces, esta discriminante que está acá, dentro del radical es 0, entonces me va a quedar solamente b sobre 2a, entonces ya sabemos quién es b, quién es a, lo reemplazamos, y me queda entonces simplemente y sobre x. Resolvemos esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden, y sale la familia de curvas características, ¿no? Ya está, entonces esto lo traen para acá, y encontramos entonces esta familia. Este x puede venir acá a multiplicar, entonces se van a darse cuenta pues que es una familia de rectas con pendiente k, ¿no? O sea, son rectas que pasan por el origen de coordenadas, ¿no? ¿Ya? Entonces su pendiente es justamente k. Pero a nosotros nos decía que simplemente hay que considerar k, así como en antes hemos visto C1 y C2, y a esa le hemos hecho el cambio de variable. ¿Sí? Ya, entonces aquí el cambio de variable que vamos a hacer, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como queremos nosotros, ¿sí? Hacer el cambio de variable a la forma canónica, entonces queremos encontrar una función que depende de psi y eta, ¿no?
sí para nosotros va a ser justamente y sobre x. Esta, ¿no? De manera que aquí vamos a tener que derivar pues con respecto a x, con respecto a y, ¿no? ¿Y quién va a ser para nosotros, en este caso, eta? ¿Sí? Entonces, eta, aquí ya no hay pues dos ecuaciones. Recuerdan, en ENANS era fácil porque una de ellas era pues el sí y el otro era el eta, ¿no? Sí, porque el otro tenía signo más y el otro simplemente era signo menos. En este caso, nosotros debemos tomar cualquier función arbitraria. ¿Ya? Cualquiera. Pueden ponerle x, pueden ponerle y, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a trabajar nosotros, ponernos de acuerdo, simplemente para que sea homogéneo, todos trabajemos, le vamos a ponerle y. ¿Sí? Cuando no aparezca, en este caso, ¿qué le vamos a poner a eta? Le vamos a poner y. ¿Ya? Pero puede ser cualquier función. Es una función arbitraria. Bien, entonces vamos a hacer nosotros ese cambio, ¿no? Entonces, dice, considere la transformación, ahí está la transformación para nosotros, sí, va a ser esta expresión y sobre x, y a eta lo vamos a llamar y. Dice, donde eta se elige arbitrariamente, ¿sí? Ya. De aquí hay que encontrar todas estas derivadas, ¿sí? Las derivadas de estas funciones que estamos cambiando, con respecto a x, dos veces, ¿no? Con respecto a x, las derivadas mixtas, tanto para la función sí como para la función eta. ¿Sí? Ya. Entonces, esto ya vamos a considerar, pues, u, que es igual a v. Entonces, vamos a tener que encontrar las derivadas para reemplazar en nuestra ecuación que nos han dado. Ahí está ya, esto tienen que saber, ¿ya? Y cuestión de reemplazar nada más lo que tenemos ya arriba, simplificamos, me queda esta expresión. Ahora tenemos la derivada de con respecto a y, esta es la derivada que se encuentra, reemplazamos estos valores que hemos encontrado acá arriba, simplificamos y me queda así, ¿no? Ya. Luego la segunda derivada de con respecto a x, toda esta es la que se encuentra, ¿sí? Y reemplazamos nada más las expresiones que hemos encontrado acá arriba. ¿Ya? Luego, entonces, simplificamos, ¿no? Simplificamos y me queda esta. Luego vamos a encontrar la derivada de u con respecto a y, o sea, esta hay que derivar con respecto a y, esta también lo podemos derivar con respecto a y. Entonces, aquí tenemos esa derivada, reemplazamos los valores y simplificamos, me queda así. Luego la derivada mixta es esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que reemplazar los valores que tenemos. Ya está. Y luego simplemente simplificamos. ¿Sí? La simplificación me va a quedar toda esta expresión que está acá. Esta me queda. Entonces, todos estos resultados que estamos encontrando, los reemplazamos en la ecuación que nos dan. Para eso estamos encontrando estas derivadas, ¿no? Reemplazamos en esta ecuación que nos han dado. ¿Ya? Entonces, simplemente al reemplazar, va a quedar toda esta expresión, ¿no? Ahí está, reemplazado acá. ¿Qué hacemos? Simplemente, pues, hay que distribuir esto que está acá para poder simplificar. Lo distribuimos y vemos, pues, términos semejantes para, en este caso, simplificar. Ahí está, por ejemplo, estos se van a simplificar, porque acá hay menos 2, cosa que con este hacen 2, se simplifican. Esta que está acá también se va a simplificar, solo que acá ya no le he simplificado, ¿sí? Esta se va con esta que está acá, ¿no? Ya está. Todos se simplificaron, excepto esta nada más, no se ha simplificado, ¿no? Entonces esto me va a quedar, pues. Eso me va a quedar, de manera que entonces, ahora fíjense, este y cuadrado puede pasar a dividir al 0 y me va a quedar entonces, simplemente ya me estaría quedando esta de acá. Pero siempre indicando que y tiene que ser distinto de 0. Porque si fuese 0 este de acá, este podría ser distinto de 0, entonces cosa que y no podría pasar a dividir, porque 0 entre 0 no está pues definido o es indeterminado, de tal manera que en este caso
se consideraría que y es distinto de 0, ¿no? Ya está. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero resolver esta ecuación? Fíjense, esta es la forma canónica de la ecuación que nos han dado, pero veo pues que esto es más fácil de resolver, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, al resolver, me dice, sin embargo, si deseamos encontrar la solución general de esta ecuación que nos han dado, entonces partimos de acá, ¿no? Este es fácil de resolver, ya está. Entonces, fíjense, integramos. Al integrar me va a salir una función constante que depende de sí o no. Otra vez integramos esta que está acá, entonces me va a salir así. Porque acá ya, como vamos a integrar con respecto a eta, por eso aparece acá eta. Esta constante que está acá, por eta, más la constante de integración todavía, que es esta, ¿no? Acá simplemente lo ordenamos. Eta lo puedo poner adelante, nada más, ¿no? Y regresamos a la variable original. Entonces, ¿qué quiere decir? Que regresamos, en este caso, eta, le hemos llamado nosotros y el sí era y sobre x, ¿no? Ya está. Entonces, lo podemos dejar ahí, o de repente escribirlo, en este caso, con f y g nada más, y recalcando siempre, como y era distinto de 0, el x también va a ser, de hecho, distinto de 0 acá, pues, ¿no? ¿No? Es distinto de 0, entonces quiere decir que la solución va a ser en todo R2, excepto en el origen de coordenadas. Siempre indicando acá que f y g son funciones cualesquiera, son arbitrarios, ¿no? Entonces, esta es la solución general de esa ecuación diferencial. Y si me dan un problema de Cauchy, que es decir, que si me dan condiciones iniciales, voy a tener que encontrar. Esas condiciones que me van a dar tienen que servirme para encontrar estas funciones que lo estamos llamando arbitrarias, ¿no? Cualesquiera. Vamos a encontrar la función f y la función g. Así como hemos hecho al inicio, ¿no? Se pueden encontrar estas funciones, pero siempre y cuando tenga condiciones iniciales. Muy bien, muchachos, entonces, hasta ahí este material les voy a enviar para que puedan repasar y hagan estos ejercicios que está quedando. Y también en la guía, hay una guía de ejercicios que les he enviado, también hay más ejercicios sobre estas ecuaciones de segundo orden. ¿Ya? Esto es más que todo para que se guíen qué van a hacer. Lo que sí pueden, de repente, en el examen traer, es la que tienen que resolver. La que hemos encontrado. Ya, a ver, les voy a permitir que traigan esto ya.